Amigos televidentes, muy buenas noches. Nuevamente con ustedes en el programa Diálogos, programa producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas, IDECA, y que, como siempre lo decimos y no nos cansamos de repetirlo, buscamos la reflexión crítica de determinados temas, especialmente los vinculados a interculturalidad y pueblos originarios. Todo con la finalidad de, la visión, el horizonte de sentido es hacia un diálogo intercultural, un diálogo de las diferentes manifestaciones culturales, de las diferentes matrices culturales. Ese es nuestro propósito. El día de hoy vamos a desarrollar un tema bastante singular, puesto que el día de mañana, 5 de septiembre, se conmemora el Día Internacional de la Mujer Originaria, en conmemoración a la figura de Bartolina Sisa. Bartolina Sisa fue una lideresa, una gran líder indígena aymara, que fue pareja de Túpac Katari y que tuvo un papel sumamente importante en la rebelión en la década, en el siglo XVIII, y precisamente en el sitio de La Paz, ¿no? Y eso es una fecha muy importante, ¿no? Y de esa manera vamos a dedicar el día de hoy al tema de mujeres originarias, luchas y resistencias. Ese es el tema para el día de hoy. Vamos a tener dos invitadas en los dos bloques que siempre solemos tener y inmediatamente pues comenzar a conversar, que es un tema, porque se trata de un tema muy valioso, muy importante, que debe estar en la agenda pública, en la agenda política, en la agenda de discusión de los temas relevantes de nuestra sociedad. Bueno, y tenemos a Sofía Chipana, ella es de la comunidad de teólogas indígenas de la Villa Yala, con la quien vamos a conversar de este tema, y bueno, de este tema, y después vamos a conversar también de asuntos teológicos, ¿no? Así es que la bienvenida a Sofía. Sofía, muy buenas noches. Buenas noches. Es un gusto para mí estar, ¿no? Presente aquí, compartiendo un poco, ¿no? Lo que las inquietudes que se tiene, pues, ¿no? En relación a lo que es la conmemoración de la lucha de las mujeres indígenas, ¿no? Así es. Entonces, bueno, aquí estoy presente justamente por el evento que tenemos del 28 Encuentro de Teología y Pastoral Andina, ¿no? Donde nos congregamos 3 países, Argentina, Bolivia y Perú. Y es muy significativo, ¿no? Este encuentro porque es un espacio donde podemos dialogar sobre nuestras sabidurías ancestrales, sobre nuestras espiritualidades, ¿no? Entonces es un compartir muy rico que nos permite mirarnos más allá de nuestras fronteras, ¿no? Así es. Y lograr la integración. Bien, de eso vamos a conversar un poco en la segunda parte de nuestra entrevista, pero en la primera parte te pido que podamos conversar un poco sobre el significado, la importancia de esta fecha de conmemoración del Día Internacional de la Mujer Originaria, puesto que se trata de un reconocimiento, una revaloración, una reivindicación de la figura de la mujer, y especialmente de la mujer originaria. Uh-huh. ¿Qué impresiones, qué sentimientos, sensaciones te vienen cuando se habla de este reconocimiento como Día Internacional de la Mujer Originaria? Uh-huh. Bien. Sí, yo creo que en estos últimos tiempos se busca como dar importancia o plantear tiempos concretos, ¿no? Para poder celebrar, diría yo, conmemorar, recordar, resistir, ¿no? Eventos significativos, ¿no? Y yo creo que eso también acontece con el Día Internacional de la Mujer Indígena, ¿no? Que no es hace mucho, digamos, que se conmemora, entonces muy reciente. Y yo creo que tiene que ver también con el reconocimiento de las mujeres indígenas, sobre todo, ¿no? De poder de algún modo resistir a toda la estructura colonial, ¿no? Porque realmente son nuestros cuerpos, tanto de varones como mujeres andinos y andinas, está atravesado por toda la estructura de la colonia, ¿no es cierto? Entonces cargamos una estructura colonial y por lo tanto, pues, ¿no? Desde esa, ¿no? Carga colonial que tenemos o herencia colonial, ¿no? Yo creo que las mujeres hemos resistido más, ¿no? Más a toda esa influencia, ¿no? A toda esa herencia colonial. Yo siempre rescato, yo soy migrante de 3ª generación, yo ya no soy parte de una comunidad, ¿no es cierto? Así como muchos y muchas, ¿no? Que estamos intentando
articular, rescatar nuestras identidades ancestrales, ¿no? En las ciudades, ¿no? Entonces yo soy parte de una tercera generación de migrantes y a partir de ahí intento construir mi identidad aymara, ¿no? Y yo le debo mucho este sentido, esta construcción que yo estoy haciendo de mi identidad ancestral a mi abuelita y a mi mamá, ¿no? Porque lo que digo, pese a toda esa estructura colonial, ¿no? que tenemos y que hemos heredado, las mujeres, ¿no? han sabido resistir más, ¿no? Mi abuela vivió en la ciudad 50 años, ¿ya? En La Paz, ¿no? Porque ellos migraron, mi abuelo y mi abuela migraron, ¿no? Entonces, y bueno, y ahí todo se fue confluyendo, ¿no? Pero mi abuela mantuvo su idioma. Vivió 50 años en La Paz, ya, en un medio así donde ya citadino, ¿no? Donde todos hablaban el español o el castellano, ¿no? Y ella no, mantuvo su idioma. ¿No? Mantuvo su idioma y se resistió hasta el final, ¿no? A hablarnos en español. ¿Ya? Y claro, y eso para mí era así como, ¿y por qué la abuelita no habla? ¿No? Y ella nos respondía siempre en aymara. Nos entendía lo que nosotros le decíamos, pero ella siempre nos respondía en aymara, ¿no? Pero detrás de eso hay un gran mensaje, ¿no? Claro, tiene que ver justamente con la claro, resistencia. uno puede tomarlo como un estilo, una forma de tu abuelita, pero detrás de eso hay todo un mensaje profundo de tipo cultural, ¿no? Alrededor de esta actitud, digamos, ¿no? Sí, porque, y lo que digo, esas son las resistencias, ¿no? O sea, son las resistencias simbólicas, porque también el lenguaje, ¿no es cierto?, es simbólico, ¿no? Y realmente mi abuela era esa su resistencia de entrar frente a todo ese sistema, ¿no es cierto? Y a nosotros nos devolvía nuevamente, ¿no? Ir como a beber de nuestras sabias, ¿no? Por eso digo, yo valoro mucho ese rol que ha jugado mi abuelita, ¿no? Ahí en este tránsito de atravesar, digamos, ¿no? O de configurar nuestras identidades ahí en ese espacio urbano, ¿no? Y mi mamá, que también es otra figura, ¿no? Muy importante en mi vida, ¿no? Que me ha ayudado a rescatar mucha sabiduría, ¿no? Mucha sabiduría. Entre mi abuela y mi mamá han sido como las portadoras de las sabidurías profundas de nuestros pueblos, ¿no? Andinos y en mi caso aymara, ¿no? Entonces, a través de las hierbas, los rituales, la comida, ¿no? Entonces, ha sido una forma de poder expresarnos sus sabidurías y sobre todo, pues, ese sentido de resistencia, ¿no? De que pese a estar en la ciudad, seguimos siendo, ¿no? Entonces, y bueno, mencionas este tema de esta conducta, esta disposición tanto de tu madre como de tu abuelita, pero también uno se pone a pensar que en el marco de esta herencia colonial en la cual estamos sometidos, también hay un fuerte componente patriarcal, ¿no? Sí. O sea, no solamente es la herencia colonial en general, ¿no? Sino a veces se expresa en esa presencia o en esa dominación masculina que en general baña a la sociedad, ¿no? Y que en realidad es una tara que arrastramos todavía, ¿no? La presencia de lo patriarcal. Sí, y yo creo que sí, eso es importante rescatar, ¿no? Porque el contexto andino realmente es un contexto patriarcal, ¿no? O sea, donde hay mucha prevalencia de lo masculino, ¿no? Incluso en la cosmovisión, ¿no? Estamos como todavía configurando ese sentido de darle como más fuerza a lo masculino. Y definitivamente, ¿no? Yo creo que sí, y también como comunidad de mujeres en estos últimos tiempos estamos afirmando de que hay un entronque patriarcal, ¿no es cierto?, entre lo ancestral y ese patriarcado occidental, ¿no? Entonces esto es como fruto de reflexiones de las comunidades que se denominan comunidades feministas indígenas, ¿no? Que están mirando con mucha seriedad, porque tampoco en nuestros contextos, digamos, el término patriarcado, ¿no? O patriarcal es tan común, ¿no? No se usa mucho en el contexto andino. Sin embargo, ese término como tal, sin embargo, la realidad refleja justamente eso, ¿no? Entonces sí, no podemos negar que realmente hay un entronque patriarcal, ¿no es cierto?, que de algún modo sigue ahí presente, ¿ya? En mi caso, ¿no? Mi papá sí ha sido, como en todo lugar, como cabeza de familia, ¿no? Y mi papá, claro, de muy chico empezó a trabajar en una fábrica, era obrero, ¿ya? Y mi papá con mucha facilidad se desvinculó de todo lo que era la sabiduría, ¿no?, aymara.
Entonces, y de parte de él era como que imponía más otros valores, ¿no? Otros sentidos, ¿no? Estamos en la ciudad, entonces hacemos esto, hacemos lo otro, entonces como que teníamos que ir a ese otro ritmo, ¿no? Claro. Y realmente, ¿no? Él, dentro de su circuito de lo que es el ámbito obrero, tuvo que borrar hasta cierto punto su identidad, ¿no? Y entonces, sí, claro, y alinearse más a unas filas de izquierda, ¿no? De partidos de izquierda, porque eso implicaba ser parte de un sindicato, ¿no es cierto? De un sindicato de obreros y todo eso, ¿no? Entonces, lo que digo, yo creo que muchas familias, ¿no? de familias migrantes, eso es lo que ha pasado, ¿no? Entonces, como que los varones con mucha facilidad tienden a desvincularse, ¿no es cierto?, de lo que son las sabidurías ancestrales, ¿no? Como herencia, porque es como que tiene que entrar al otro espacio, ¿no es cierto? Claro, tiene que participar en el espacio público, en el espacio laboral. ¿No es cierto? Sí, a lo que se llama así, ¿no? El varón siempre es el que pierde siempre lo ancestral, su base, digamos, de origen, ¿no? Claro. Sofía, un poco para ya culminar esa primera parte de la entrevista, ¿qué desafíos, qué horizontes se le presenta a la mujer originaria en el futuro, ¿no? En el presente y en el futuro, ¿no? Tanto como lucha, tanto como compromisos que se vienen hacia adelante, ¿no? Porque eso no acaba ahora, ¿no? Sí. Hay mucho por hacer por delante. Sí. Sí, hay muchos desafíos, ¿no? Si bien hay un reconocimiento hacia, ¿no? hacia nuestras abuelas, nuestras madres, ¿no? Nosotras mismas como que nos autoidentificamos como indígenas, ¿no? Yo siento que hay muchos desafíos todavía, hay muchos retos, ¿no? Lo que digo, hay un reconocimiento, digamos así como oficial, en el sentido de que hay un día, ¿no es cierto?, pero todavía yo siento que no hay una buena mirada hacia la mujer indígena, ¿no? O sea, no hay una valoración adecuada, profunda, digna, ¿no es cierto? Todavía yo siento que por ahí hay muchos atisbos, incluso de racismo, ¿no es cierto?, de exclusiones, ¿ya? Y de presentar a las mujeres indígenas siempre como menores de edad, ¿ya? Y como víctimas. Entonces vemos, ¿no?, en los casos de violencia, ¿no?, en los casos de empobrecimiento, siempre como que los niveles más altos están en las poblaciones indígenas, ¿no? Entonces dice que la mujer indígena es triplemente oprimida, ¿no?, por ser indígena, por ser mujer y por ser pobre, ¿no? Es una categoría que se maneja, ¿no? Sin embargo, yo rescato mucho eso, ¿no?, como desafío, cómo reconocer nuestra participación dentro de nuestros ámbitos culturales, de nuestras comunidades o las comunidades de origen, también nuestro aporte dentro de las sociedades urbanas, ¿no es cierto? Porque las mujeres desde el ámbito de la agricultura, ¿no?, desde el ámbito de lo que es el arte, en los textiles, en los tejidos, ¿no?, hay un sinfín de expresiones que la mujer indígena, ¿no?, está aportando a las sociedades, ¿no? Y eso no se reconoce, ¿no es cierto?, porque está ahí presente, pero no se reconoce, ¿no? Y lo otro es, ¿no?, en ese sentido de valoración siempre se ve a la mujer como ya no accedió a la escuela, entonces una analfabeta, ¿no es cierto? Y no reconocer que detrás de la palabra de las mujeres, detrás de, ¿no es cierto?, o en la misma mujer hay todas unas sabidurías, ¿no?, unas sabidurías profundas. Y que eso no necesariamente tiene que ver con un alfabetismo, ¿no? Obviamente hay un desconocimiento de otro idioma y de eso, pero eso no implica que realmente las mujeres, digamos, ¿no es cierto?, estén dentro de ese ámbito de lo que se considera lo ignorante, digamos, ¿no es cierto?, entonces de lo analfabeto. Yo creo que ese es un desafío que tienen nuestras sociedades, ¿no?, de poder reconocer las sabidurías que muchas de nuestras hermanas de diversas comunidades, ¿no?, portan y que están aportando también a las sociedades, ¿no? Y yo creo que ese es un desafío grande que se tiene, ¿no? Como claro, en realidad se trata de un desafío importante, ¿no? Reconocer, bueno, lo que tú mencionabas, ¿no? Primero reconocer, valorar toda en su condición, ¿no?, de mujer originaria, y luego caminar hacia ese desafío de reconocer ese elemento que me parece muy interesante que tú mencionas de la sabiduría de la mujer originaria, ¿no? Sí. Que en realidad, si uno lo ve incluso en perspectiva, es sumamente importante para construir el futuro, ¿no?
Y no solo el futuro de nuestros países, sino el futuro de la humanidad. Así es. Bueno, hemos concluido esta... Allá nos decían que íbamos a hacer una pausa, pero bueno, seguimos conversando, ¿no? La pausa va para después. Bueno. Esto que tú mencionas, quizás regresando un poco al punto que tú mencionabas de la sabiduría, esa sabiduría de la mujer originaria, que en general también es la sabiduría de la mujer también, no solamente de la mujer originaria, sino de la mujer en general. ¿Tú consideras que es un ingrediente para el horizonte de sentido futuro? ¿Cómo ves esa sabiduría? Porque eso es la sabiduría de la mujer, es sumamente importante, ¿no? Y no se le da su justo lugar, ¿no? Por lo que has mencionado del machismo, el racismo, la discriminación, pero deberíamos, incluso desde la política pública, desde la educación, comenzar a darle ese valor que corresponde a la mujer en primer lugar y en segundo lugar a su sabiduría, ¿no? Es un desafío grande, ¿no? No es un desafío pequeñito, ¿no? Sí, porque hay una serie de construcciones, ¿no? que tenemos, y en realidad yo creo que es como la valoración en sí, al ser integral, ¿no es cierto? Al ser integral de la mujer, ya sea una mujer con diversas identidades, ¿no? Una mujer indígena o una mujer de ciudad, ¿no? Porque realmente no estamos separadas, ¿no? De nuestra sabiduría nos acompaña, ¿no? Está con nosotras, camina con nosotras, y desde esa ubicación, ¿no? Desde ese contexto más occidental de ubicarnos a las mujeres en un espacio privado y a los varones en un espacio público, eso ha generado muchísimo sesgo, ¿no? Entonces como que nos ha limitado en nuestras sabidurías, ¿no? Y eso yo creo que no nos ha permitido como desplegar más toda esa sapiencia que llevamos como mujeres, ¿no? Y esa sapiencia que surge de lo cotidiano, que es la vida, ¿no? Entonces nuestra sapiencia no está basada en libros ni en la academia, ¿no es cierto? Que ahora también que es importante, ¿no? Pero no es solamente eso, ¿no? Sino que nuestra sabiduría viene de experiencias muy concretas, cotidianas, de la vida, de las relaciones, ¿no? Y yo creo que eso, pues, ¿no? En un contexto así occidental que sesga la vida en el público y lo privado, no valora esos procesos, ¿no? Y yo siento que en todos estos procesos, ¿no? Del caminar de las mujeres andinas o de otras culturas de nuestra gran Abya Yala, ¿no? Tiene que ver justamente si hoy en nuestros días estamos recuperando ese sentido de nuestras sabidurías ancestrales, mucho le debemos a nuestras abuelas. ¿No? O sea, mucho le debemos, porque a través de su resistencia hemos logrado mantener semillas, sentido de colores, sentido de símbolos, ¿no? Sentido de comida, ¿no? Sentido de relaciones, ¿ya? Y que nos ha acompañado a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Y que eso mismo, como yo siento ahora, que nos está empujando a seguir como mirando, ¿no es cierto?, por dónde vamos a seguir caminando desde esas sabidurías. Entonces yo siento eso, ¿no? Que es muy importante rescatar todo ese aporte, que no es de ahora ni de cara a futuro, sino que ha estado caminando junto con nosotros y nosotras, ¿no? Así, de manera permanente. Claro, y lo que me pongo a pensar un poco luego de escuchar tus palabras es ese desafío para las nuevas generaciones de mujeres, ¿no? O sea, para las mujeres, no las mujeres, digamos, adultas de ahora, sino a las jóvenes mujeres, ¿no? Es un gran desafío. Pero uno de alguna forma siente que en diferentes contextos la mujer originaria ya está en las universidades, ya está en la vida política, ya está en las vidas de las organizaciones, ya ha ganado un espacio, no quizás el que debería, pero ya hay un avance, ¿no? Ya hay un avance. ¿Tú consideras que, digamos, ese avance es suficiente? ¿Hacia dónde más, pues, se puede dimensionar o profundizar? Especialmente pensando en las nuevas generaciones, ¿no? Sí. Ahora,
sí hay un avance, no podemos decir que no, ¿no es cierto? Hay un avance y se ve. Sin embargo, hay toda una serie de estructuras, ¿no? Donde ha prevalecido una hegemonía, un pensamiento masculino y patriarcal, ¿no es cierto? Claro. Y claro, el mismo hecho de que las mujeres hayamos entrado en esos espacios, ¿no es cierto?, que estaban asignados a los varones, ¿no? Como va a ser el espacio público, político, ¿no es cierto? Realmente no garantiza que la realidad cambie, porque lo que digo, hay toda una estructura, ¿no es cierto?, fuertemente construida. En Bolivia, muchas mujeres, ¿no es cierto?, porque Bolivia ha logrado alcanzar como unos niveles de paridad en el aspecto político, ¿no?, muy interesantes, ¿no? Entonces, sin embargo, yo todavía veo, ¿no?, aunque la mujer ya es más visible en esos espacios más públicos, pero eso no garantiza que haya cambios. Porque todavía, ¿no?, todos los estamentos públicos son sumamente masculinos, ¿ya? Entonces son sumamente masculinos y eso bloquea muchas veces, ¿no?, las propuestas que podemos llevar como mujeres a esos espacios. Así es. Bueno, ahora sí viene la pausa, ¿no? Vamos a seguir conversando. En el segundo espacio vamos a charlar un poco sobre precisamente la razón de tu visita, este encuentro de teología andina que hay. Y bueno, vamos en la segunda parte vamos a conversar de eso. Así es que hacemos una pausa comercial y retornamos conversando con Sofía Chipana. Bien, retornamos luego de la pausa comercial para seguir conversando con Sofía Chipana. Ella es parte de la comunidad de teólogas indígenas de la Vía Yala, de Bolivia. Y bueno, en la primera parte hemos charlado un poco sobre el significado, la importancia del Día Internacional de la Mujer Originaria, que se celebra el 5 de septiembre y que fue instituido como fecha, digamos, de conmemoración a partir de 1983, ¿no? Bueno, y ahora vamos en este segundo segmento a charlar un poco sobre la razón de ser de tu visita al Perú, porque en realidad se trata del encuentro de teología andina que se va a realizar en Puno, ¿no? En Chucuito, claro, ¿no? Específicamente en Chucuito. Conversemos un poco sobre este aspecto de la parte de lo religioso, cómo lo religioso está dentro de la vida cotidiana del poblador, la pobladora andina, y cómo logra, digamos, ese feliz encuentro, ¿no?, de esa espiritualidad propia del mundo andino, ¿no? Ustedes, como teólogas indígenas, supongo que han hecho una reflexión muy valiosa sobre estos temas, ¿no? Sería bueno que nuestros televidentes conozcan, ¿no?, estas ideas importantes. Sí, en el ámbito de lo teológico, es un término igual muy occidental, ¿no? En nuestros pueblos lo que se está usando más es el sentido de espiritualidades, ¿no? Sin embargo, la mayoría de la comunidad de teólogas indígenas de Vía Yala tenemos una formación occidental teológica. Pero desde este vínculo de nuestra identidad, estamos en ese proceso de mirar, de reflexionar, sentir, pensar, corazonar, que decimos, ¿no?, pasar por todo nuestro cuerpo la espiritualidad, ¿no? Y realmente, ¿no?, como mujeres yo creo que no sé en qué momento hemos perdido ese espacio, porque generalmente dentro de las reflexiones en lo que es la espiritualidad andina, tenemos más representación masculina que femenina, ¿no? Incluso en los sabios, yatiris, ¿no? Entonces son más masculinos que no femeninos. Entonces también estamos preguntándonos eso, ¿no? Y Pero tiene que ver mucho con la respuesta que tú dabas anteriormente, de que, digamos, es una construcción de alguna manera social que ha colocado a la mujer en el espacio privado, en el espacio doméstico. Y realmente remontar eso no es tan fácil, ¿no? Claro. O sea, implica mucho esfuerzo de parte de las mujeres.
Claro, porque quizás ese nuestro aporte de espiritualidad ha quedado más en ese ámbito de lo que se llama lo cotidiano, ¿no es cierto? Porque a partir de ahí hay toda una construcción, ¿no?, profunda, hermosa de las mujeres en el ámbito cotidiano en relación a la espiritualidad, ¿no? Y que eso, claro, no se visibiliza, ¿no?, digamos, no sale dentro de lo que es ese marco de lo público, ¿no? Entonces siempre la figura masculina es mucho más aceptada, incluso quizás su palabra, ¿no?, es más aceptada, ¿no?, dentro de ese ámbito, ¿no? Y en cambio las mujeres no, porque como que está dentro de ese plano de lo subjetivo, porque eso también determina mucho, ¿no es cierto? Cómo en esa construcción occidental colonial el sentido de la razón y lo subjetivo, ¿no es cierto?, nos ha determinado. Y a las mujeres siempre en nuestras reflexiones, en nuestra vivencia, hemos estado dentro de ese marco de lo subjetivo, ¿no? Aunque realmente toda la vivencia de la espiritualidad, incluso las reflexiones teológicas, van dentro del marco de lo subjetivo, ¿no es cierto? Porque tiene que ver con dimensiones sumamente profundas, ¿no? Que de algún modo pues eso atraviesa también nuestra razón, ¿no? Entonces, estamos ahorita en ese desafío, ¿no?, de poder articular esos sentidos profundos de nuestras espiritualidades y de seguir ofreciendo, ¿no es cierto?, como aporte esto a nuestras comunidades, a nuestras sociedades, a las familias. Así es. Bueno, ¿qué te parece si hacemos una... bueno, siempre en nuestro programa presentamos un video, a veces de presentación de algún especialista o de opinión de algunas personas, y te invito a que veamos un video, ¿no? Porque en este video va a estar la presencia de Simón Pedro Arnold, que va a hablar precisamente del fenómeno y el pensamiento religioso, y luego ya continuamos en la última parte ya de nuestra entrevista, de nuestro diálogo, ¿no? Así es que vamos con el video en el cual participa Simón Pedro Arnold. Mira, yo llegué al Perú en el 74, o sea, hace mucho tiempo, y creo que el panorama religioso andino era muy diferente y a la vez tiene rasgos permanentes, ¿no es cierto? Pero la sociedad peruana era totalmente diferente, y por lo tanto la simbólica religiosa católica andina, diría yo, dominaba un poco el paisaje. Estábamos en una sociedad fundamentalmente religiosa en el sentido amplio de la palabra. Y bueno, en esa época entonces trabajé mucho, cuando yo tenía 27, 28 años, ¿no? Trabajé mucho el fenómeno de la religión popular católica, del catolicismo popular andino, con rasgos originarios. En esa época no se hablaba de lo originario, pero pues sí tenía una serie de rasgos. Trabajé mucho en comunidades andinas del departamento de Lima, de aquí también en Puno, pero el trasfondo, si quieren, de esta síntesis entre catolicismo y sensibilidad originaria no se discutía en esa época. Era un país globalmente religioso y creyente. Pero poco a poco, y creo que es un bien, ¿ya?, ha ido evolucionando la conciencia nacional, sobre todo la conciencia del mundo andino, de la gente del Ande, de los quechuas, de los aymaras, un poco en dos caminos, si quieren, ¿no? El camino de la secularización universal del mundo postmoderno. Yo siento que el Perú es uno de los países donde el impacto del neoliberalismo, de la ciencia, de las tecnologías nuevas, ha sido más fuerte quizás que incluso en otros países de América Latina. Entonces, por una parte ha habido todo ese movimiento de lo que llamaría los nuevos paradigmas, que pusieron en tela de juicio, como en el resto del mundo, el pensamiento religioso en general, ¿ya? Pero hubo como un segundo movimiento quizás más reciente, que yo diría que tiene como 15 años, 20 años, ¿no?, donde a la par con el rechazo del discurso religioso colonial católico, así dominante, masivo, hubo como una toma de conciencia de la especificidad del pensamiento andino, un redescubrimiento. Entre paréntesis, yo creo que este redescubrimiento es también obra, curiosamente, de todo un sector de la iglesia aquí en el surandino que desde 40, 50 años
se ha puesto en marcha para ir al encuentro de la cultura andina, para escuchar, para tratar de entender, entre comillas, porque no sé si se puede entender, se puede participar, sentir. Yo pienso en los padres de Merino, el que estuvieron aquí mucho tiempo. Yo pienso en algunos obispos, los luchos, se decía en los años 80 o 90, ¿ya? Los luchos que hicieron todo un esfuerzo para ir a escuchar justamente la cultura andina. Y yo diría que gracias a ellos la espiritualidad andina salió de la clandestinidad, ¿no? Era una religión que se había mantenido como espacio de resistencia clandestina durante siglos, 500 años. ¿Ya? Y gracias a este diálogo, este esfuerzo de lo que llamamos nosotros la teología andina, fundé con otros amigos nuestros, con el padre Domingo Yanqui, con el padre Diego Irraraza, lo que llamamos la teología andina, que tiene ahora 27, 28 años de existencia. Y entonces esto permitió, por el diálogo, que el mundo espiritual andino salga de la clandestinidad nocturna. Pasó de ser una religión nocturna a una religión de día, ¿ya? Y me parece formidable eso. Yo cuando participo en un rito andino me siento realmente muy, muy feliz. Pero lo bueno, y a la vez arriesgado, es que entonces al salir de la noche, la generación de joven y intelectual formada como ustedes, andina, ¿ya? Empezó a reivindicar su espiritualidad y su cultura como arma de resistencia o de cuestionamiento y de protesta ante el discurso colonial de la Iglesia. Y es cierto que incluso la iglesia llamada surandina, de la teología de la liberación, toda esa gente que hicimos el trabajo de acercarnos, pues seguimos siendo una iglesia colonial, pues sí hay que reconocerlo. Entonces, en este momento yo siento que hay como un reto religioso. Por una parte, el ateísmo práctico, diría yo, de la cultura posmoderna, tecnológica, y por otra parte, el redescubrimiento de la bandera espiritual andina como herramienta de protesta y de alternativa de sociedad, ¿no? Y me parece que es un reto muy interesante, pero muy, muy nuevo. ¿Qué va a pasar? Esa es mi pregunta, porque a pesar de esta nueva toma de conciencia andina, de esta religión cósmica, de esta lectura de la coca, ¿no? De ese discernimiento propio del mundo andino, yo creo que los más jóvenes del mundo andino, los adolescentes, digamos, están pues totalmente chupados por la religión del consumo, la otra religión dominante, la otra colonización, que es la colonización del consumo. Entonces creo que es un reto formidable, y cómo hacer dialogar todos estos elementos. Para mí también el problema más fundamental es la crisis moral del país, ¿no? Del país entero, del mundo andino también. Yo estoy en este mundo y lo amo muchísimo desde mucho tiempo, ¿ya? Pero yo siento que hay mucha violencia hoy, que no la conocía hace 40 años o hace 15 años. Hay mucha violencia en las familias, hay mucha violencia un poco en todo el escenario. Y esa violencia creo que es la consecuencia de una pérdida de las referencias morales y éticas que tenía la cultura andina y tenía la espiritualidad andina. Era un referente moral muy, muy, muy exigente. Esto ha desaparecido completamente. Y entonces mi preocupación es cómo recuperar la conciencia ética y recuperar la conciencia mística en un discurso totalmente nuevo, no el discurso que fue el mío hace 30 años, no, ya pasó, no en un discurso culturalista, fanático, que no lleva a ninguna parte. Ahí a veces siento que Bolivia toma un camino un poco ideológico en ese sentido, ¿no? Pero cómo a partir de estas riquezas espirituales proponer una nueva ética y una nueva mística que sea fecunda para el mundo de hoy, no para ayer,
sino para hoy. Cómo reinventar la cultura y la espiritualidad en este contexto donde vi como dos evoluciones, si quieren. Bien, ha sido la participación de Simón Pedro Arnold, ¿no? Sofía, un poco en diálogo con las expresiones de Simón, ¿qué reflexión de paso también final podríamos tener sobre del pensamiento religioso en el mundo andino y quizás las dos vías que él estaba planteando, que son una vía un poco más la vía posmoderna, tecnológica, y la otra parte de este renacer de la espiritualidad que también se convierte en una especie de herramienta no solo espiritual, sino también hasta política, ¿no? Tus reflexiones. Sí, no podemos salir de este mundo tan globalizado, mercantilizado, ¿no? Es imposible. Y yo creo que frente a en este camino, en este mundo, lo que sí podemos hacer es, desde nuestro ser, desde nuestras ancestralidades, buscar nuestras raíces. Porque mientras no nos encontremos con nuestras raíces ancestrales, va a ser imposible mirar por dónde seguimos caminando. Y yo creo que en el encuentro estamos buscando justamente eso, ¿no? Rescatar las sabidurías a partir de la descolonización. Porque lo que decía Simón Pedro, ¿no? Vivimos otras formas de colonización en nuestros tiempos que siguen nomás también esa línea colonial, ¿no es cierto? Que hemos heredado hace 500 años y que nos ha acompañado en estos tiempos, ¿no? Y es un desafío, sí, porque realmente las nuevas generaciones están asumiendo otro camino. Si bien hay una valoración, digamos, ¿no es cierto?, del sentido de la espiritualidad, todo eso, pero también el mercado, este sistema toca el corazón de los jóvenes, ahí en el mismo centro, ¿no? Y se asenta y habita ahí, ¿no? Y eso es bien difícil, porque ahorita el gran reto en las comunidades y contextos andinos es la relación intergeneracional. Los padres están caminando por aquí, los padres, las madres, y los jóvenes están yendo por otro camino, ¿no? Entonces ahí hay una vía de desencuentros impresionante, ¿no? Y por eso también nos decíamos que dentro de este caminar, lo que llamamos la educación intercultural o los procesos interculturales necesariamente nos tienen que llevar a hacer procesos intraculturales, ¿no? Porque no podemos establecer, ¿no?, relaciones interculturales sin haber entrado en nuestras raíces, y a partir de ahí empezar a dialogar con todos los otros saberes, ¿no es cierto?, con todos los otros saberes, las sabidurías que pueden ayudarnos a mirar de maneras mucho más armoniosas, de equilibrio, estos sistemas, ¿no es cierto?, estos sistemas capitalistas, mercantilistas, globalizantes, que no están dignificando la vida, ¿no? Entonces yo creo que ese es el gran reto. Cómo restablecer esos equilibrios y las armonías, sin entrar, digamos, ¿no es cierto?, a cuestiones así esencialistas, que también quizás son necesarias en estos tiempos para autoafirmarnos, pero también salir, ¿no es cierto?, y poder, a partir de lo que estamos redescubriendo en el encuentro con nuestras raíces, con la profundidad de nuestra ancestralidad, empezar a compartir con otros espacios, ¿no? Así es. Bien, muchísimas gracias, Sofía. Espero que tu estadía en Puno y en Chucuito en particular, porque ahí va a ser el encuentro, sea de lo mejor. Creo que ahí viene un grupo de hermanos bolivianos bien importante. Y bueno, y esperamos que en el encuentro de teología andina pues haya muchas conclusiones valiosas, ¿no? Que siempre en los encuentros de teología andina hay conclusiones muy valiosas, ¿no? Seguramente este año no va a ser la excepción. Muchísimas gracias, Sofía, y esperamos que siempre que vengas al Perú, tenerte en el programa Diálogos para charlar siempre de estos temas que son importantes y que son también son parte un poco del espíritu de trabajo de IDECA. Muchas gracias. Y bueno, hemos cumplido esta primera parte hablando de dos temas, ¿no? Un poco del aniversario, de la conmemoración del 5 de septiembre y también del tema del pensamiento religioso en el mundo andino. En la siguiente parte vamos a conversar con Edith Calizaya, presidenta de Omabasi, y un poco retomando ya el tema central de mujeres originarias, luchas y resistencias. Con ella retornamos luego de la pausa.
Bien, retornamos luego de la pausa con ustedes para seguir tratando el tema central del día de hoy, que es mujeres originarias, luchas y resistencias, pues el 5 de septiembre es el Día Internacional de la Mujer Originaria, fecha que fue instaurada en 1983 como producto de un importantísimo encuentro que se desarrolló en Bolivia, especialmente en la zona de Tiahuanaco, y de ahí surgió la idea, la propuesta, y luego se irradió a nivel de las organizaciones internacionales, ¿no? Para que sea Día Internacional. Y bueno, y ahora vamos a conversar con Edith Calizaya. Ella es presidenta de la Organización de Mujeres Aymaras Bartolina Sisa, de la parte del Perú, porque también hay una sección, digamos, en Bolivia. Y bueno, vamos a charlar con Edith. Edith, es un gusto tenerte. Muy buenas noches. Muy buenas noches, hermano Elant. También saludarles a la población de la región de Puno. Más bien, un saludo cordial, un abrazo fuerte a ellos. Muchas gracias. Edith, mañana 5 de septiembre es una fecha importante porque es una fecha de tipo afirmativa, reivindicativa del rol de la mujer originaria en nuestras sociedades, ¿no? Especialmente donde la mujer originaria tiene un peso y valor importante. Tus reflexiones, tus sentimientos ante esta fecha importante, ¿no? De este 5 de septiembre, Día Internacional de las Mujeres Originarias. Sí, bueno, mañana es el Día Internacional de la Mujer Indígena, es la conmemoración, es un recuerdo, ¿no? a la Bartolina Sisa, que murió por nosotros, ¿no? Por la lucha de nosotros, por la lucha de los derechos de los pueblos originarios, ¿no? Entonces nosotros como mujeres, como Bartolina Sisa, seguimos luchando día a día, ¿no? Como mujeres, como organizaciones, por ejemplo, en la Organización Nacional de Bartolina Sisa de Bolivia, ¿no? Ellos más ya organizado a nivel nacional. Por ejemplo, acá en el Perú, nosotros ya también organizándonos día a día, también trabajando por las mujeres. Las mujeres, hay mujeres conductoras, cholitas conductoras, hoy día también una mujer tenienta gobernadora van conduciendo la movilidad, ¿no? Para nosotros, para las mujeres, no hay imposible, no hay nada imposible, porque también en diferentes roles nosotros cumplimos como mujeres. Por ejemplo, hay alcaldesas de centros poblados, hay regidoras, hay presidentes de las comunidades, hay también que nosotros emprendemos económicamente con nuestra artesanía, con nuestra agricultura y también con nuestro agropecuario. Hermano Elant, ¿no? Entonces nosotros tenemos esa perspectiva de seguir luchando y tener un objetivo, llegar a una meta como mujeres. Y esas mujeres, por ejemplo, nosotros como organización seguimos luchando como Bartolina Sisa con un pensamiento, tener ese principio y también valores, ¿no? La Bartolina Sisa no ha tenido un interés personal, sino que ha luchado por nosotros, por las mujeres aymaras, para hacer respetar, para hacer prevalecer los derechos de los pueblos originarios. Claro, en realidad, como tú muy bien indicas, ¿no? Se trata de una lideresa, de una figura histórica muy importante, Bartolina Sisa, porque acompañó a Tupac Katari, fue pues su pareja, ¿no? Con la cual tomó muchas decisiones importantes, ¿no? en estas luchas reivindicativas de rebelión en la década, bueno, en el siglo XVIII, ¿no? Pero Edith, a mí, bueno, ya estábamos conversando también con Sofía un poco de esos temas, y también lo mencionó Simón Pedro, un poco las nuevas generaciones, ¿no? Las nuevas mujeres, las mujeres jóvenes, qué desafíos, qué compromisos se tiene que afrontar, y un poco quizás entrando en diálogo con lo que decía Simón, ¿no? De que hay pues una fuerte influencia de la tecnología, de lo posmoderno. ¿Cómo enfrentar o qué actitud adoptar, ¿no? Ante esta inminente realidad de lo globalizado, lo posmoderno, ¿no? Sería importante escuchar de tus palabras esa especie de salida que podríamos adoptar. Bueno, nosotros como organización
hemos hablado de la descolonización, ¿no? Y, por ejemplo, yo recuerdo un día participé en un evento de los puros profesionales. Ellos dijeron, ¿no? Los que tienen celulares ya no son indígenas, ya no son originarios. Y no es pues por el hecho que somos originarios no vamos a tener el celular, porque nosotros tenemos que tener el celular. Hay que saber utilizarlo, la tecnología. Hay que explotar a la tecnología y también, ¿no? ¿Cuáles son los buenos o los malos? Dejarlo, porque hoy en día nosotros, por ejemplo, nosotros como organización estamos ya trabajando, estamos haciendo nuestras propuestas para ya hacer nuestros talleres, incentivar, concientizar a la población y más que todo a los jóvenes, preparar a las mujeres jóvenes y a los varones como Bartolina Sisa y Tupac Katari, lucharon los dos. Por ejemplo, yo diré, no, hoy en día ya no como antes, ya no lo maltrataron como a la Bartolina Sisa a nosotros, sino que con las leyes que está saliendo, con los decretos que está saliendo, a nosotros ya nos está con eso, más que todo nos está esclavizando. Para eso nosotros tenemos que estar preparados como pueblos originarios y como profesionales, porque nosotros recordar, ¿no? Cómo nuestros abuelos han tenido ese pensamiento, una filosofía andina, una filosofía desde la realidad, desde la comunidad que vivieron ellos. Entonces ellos tenían lo que manejaron sus principios en primer lugar, tenían un principio, sus valores. Entonces, por esa razón, los antiguos, los abuelos y abuelas hacían cumplir, ¿no? Para ellos una sola palabra era, y entonces hay que recordar y rescatar la cultura andina, la identidad, la cosmovisión, que vivir con nuestra madre naturaleza, ¿no? Entonces, por ejemplo, la Bartolina ha luchado por la tierra, ¿no? Por por la explotación, todo eso. Entonces también vemos muchas cosas, las leyes que apareció también, ¿no? Por ejemplo, la máxima ha estado denunciado, por ejemplo, del Aymarazo, la hermana Francisca, que era una teniente gobernadora, simplemente por defender nuestra tierra y territorio. Entonces, para eso nosotros tenemos que estar preparados día y día. Nosotros como mujeres merecemos respeto, la autonomía de nuestra tierra y territorio, de nuestras comunidades. Ese último punto que mencionas es muy importante, porque la mujer originaria en la práctica es la defensora del territorio, la defensora de la madre tierra, ¿no? Y ese es un gran desafío, ¿no? En una época en la cual las grandes transnacionales, aliadas con el Estado, lo que buscan es explotar nuestros recursos naturales. Ahí está la mujer originaria como defensora de la naturaleza. Ese es un elemento importante, Edith, ¿no es cierto? Sí, por ejemplo, nosotros representamos a la Madre Tierra, porque la Madre Tierra a nosotros nos alimenta, ¿no? De nuestra alimentación, y nosotros como mujeres alimentamos a nuestros hijos. Y entonces seguir luchando para que nosotros nos hagamos respetar nuestra autonomía de nuestras comunidades, de nuestro territorio, como mujeres y como varones, y seguir luchando por nuestros derechos. Así es, eso es sumamente importante. Bien, ha sido la presencia de Edith Calizaya, ella es presidenta de la Organización de Mujeres Aymaras, Bartolina Sisa, y bueno, antes de concluir, no sé, un mensaje final en este día el 5 de septiembre, del Día de la Mujer Indígena o Mujer Originaria, ¿no? Bueno, más bien, hermanas y hermanos, seguir luchando, trabajando. Como mujeres siempre nosotros buscamos el respeto, como mujeres tenemos que buscar ese respeto y hacer respetar y prevalecer nuestros derechos como mujeres. Y también somos aquella mujer que trabaja, aquella mujer trabajadora, aquella mujer comerciante, aquella mujer artesana, representa a la Bartolina Sisa, sea de los pueblos originarios de otros países y del mundo, ¿no? Porque una mujer tiene un pensamiento limpio, ¿no? La Bartolina ha sido un pensamiento que vio a su pueblo. Entonces nosotros mujeres igual tenemos que ser representantes a nuestro hogar y también a todos, diferentes roles cumplimos como
mujeres. Y también más bien agradecerle por la entrevista, muchas gracias, no será esta vez, sino seguiremos conversando, dialogando, hermano Elan. Así es. Muchísimas gracias más bien a ti, Edith. Bien, de esta manera llegamos al punto final de la edición del día de hoy del programa Diálogos. No nos despedimos sin antes mencionar que el día de mañana, a las 9:30, en Radio Pachamama, tendremos nuestro programa radiofónico, programa radial, Hablemos de nuestro mundo. Y desarrollaremos también el mismo tema, el tema de mujeres originarias, luchas y resistencias. Pero lógico, van a haber, tal como dicen los productores, ¿no? Va a haber otros invitados, ¿no? Para seguir dando una cobertura a mayor número de mujeres para que puedan hablar, conversar sobre esa importante fecha de reconocimiento a la mujer originaria que se ha establecido como fecha, ¿no? El 5 de septiembre. No hay que olvidarlo, es una fecha conmemorativa. Bien, así llegamos a nuestro punto final. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana.